Hola amigos, seguimos con la sesión. Gusto saludarte, Miguel. Bienvenidos todos nuevamente. Ahora vamos a continuar con una presentación que va a realizar Ismael Barba de la Cruz, que es español, vive en España, pero él es un muy activo miembro, joven, muy joven, de nuestra comunidad iberoamericana. Especialmente en la latinoamericana, por eso lo incluimos en nuestra sección y no en la sección europea, además de que habla, por supuesto, en español. Bien, entonces, Ismael, ¿estás por ahí? ¿Estás listo? Sí, gracias, Jenny. Perfecto. Bien, entonces, yo voy a compartir el PowerPoint, la presentación de Ismael. Solo un segundo, por favor, ya se las comparto y a continuación, adelante, Ismael, cuando gustes. Un segundo nada más. Hola, muchas gracias a todos los que están aquí en esta presentación. Mi nombre es Ismael, soy de España, de Europa, y hoy os vengo a presentar mi presentación que se llama El liderazgo y la espiritualidad. Bien, ¿qué es el liderazgo espiritual? El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Es decir, el liderazgo es una motivación espiritual que el Padre nos da para que nosotros, a través de esa motivación espiritual, podamos servir a nuestros semejantes y divulgar esta revelación que el Padre nos ha dado, para que así otros puedan conocer esta revelación y así ser sus propios lectores del libro antipersonales, ¿no? Dice el libro Antia, la religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales que se atrevan a depender únicamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. El instructor de la verdad atrae solamente a los que tienen hambre de verdad y sed de rectitud. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. A todos los que siguen mis enseñanzas, yo concedo vida eterna. Jamás perecerán, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me ha dado a estos hijos, es más grande que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. El liderazgo depende de la habilidad natural, la discreción, la fuerza de voluntad y la determinación. El destino espiritual depende de la fe, el amor y la devoción a la verdad. Hambre y sed de rectitud. El deseo de todo corazón de encontrar a Dios y de ser como Él. Es decir, nosotros como personas que divulgamos el libro Urantia tenemos que aplicarnos y hacer carne estas enseñanzas. Porque si nosotros únicamente leemos el libro Urantia, compartimos citas y compartimos cosas librantes, pero no nos aplicamos las enseñanzas ni tenemos el deseo de ser mejores humanos ni mejores personas, pues entonces nuestro liderazgo espiritual va a estar muerto y no va a ser un liderazgo, va a ser un liderazgo pero de ego. Un buen pastor, un líder meritorio. Si vosotros queréis ser los ayudantes del pastor, esto dice Jesús, si vosotros queréis ser los ayudantes del pastor de los rebaños de mi Padre, debéis ser no solamente líderes meritorios, sino que también debéis alimentar al rebaño con buena comida. No seréis buenos pastores a menos que conduzcáis a vuestro rebaño a los pastos verdes junto a las aguas calmas. Y dice el libro Urantia, y cuando Jesús sea elevado así, atraerá a todos los hombres hacia él. Los discípulos de Jesús deberían ser más que conquistadores e incluso fuentes desbordantes de inspiración y de vida realzada para todos los hombres. La religión no es más que un humanismo elevado hasta que se hace divina, mediante el descubrimiento de la realidad, de la presencia de Dios y de la experiencia personal. Es decir, como dije anteriormente en mis comentarios, si nosotros nos consideramos divulgadores del libro Urantia, pero nosotros no nos aplicamos las enseñanzas del libro Urantia, ni queremos ser mejores personas,
y solamente estamos compartiendo citas y hablando del libro Urantia, pero no hacemos carne estas enseñanzas, pues entonces nuestra guía espiritual hacia otras personas va a estar muerta y esa guía va a ser un total fracaso. Porque si nosotros enseñamos el libro Urantia y citamos esta cita y esta, pero no hacemos esa cita carne en nuestras almas, pues entonces lo que vamos a hacer es alejar a esas personas de la revelación y no atraerlas, que es lo que precisamente buscamos, atraer almas a la revelación. Pero si nosotros estamos nada más que en atención al contenido, al conocimiento, pero no estamos atención a vivir las enseñanzas y a ser mejores personas, pues entonces ese liderazgo que nosotros creemos que está con nosotros y que lo hacemos bien, pues entonces no nos va a salir bien, porque nuestros frutos van a estar muertos. Y al estar muertos nuestros frutos, pues no van a ser abundantes y no vamos a atraer a las personas hacia la revelación. Lo que vamos a hacer es alejarlas, como muchos pastores cristianos que predican la Biblia, pero no se aplican las enseñanzas y son avariciosos con la economía, el poder y etcétera. Y pues debido a eso hay muchas personas que se alejan de ese fanatismo y se vuelven incluso hasta ateos. Entonces nosotros no debemos caer en el mismo error que hacen muchos pastores. Dice el libro de Garantía, seguir a Jesús significa compartir personalmente su fe religiosa y entrar en el espíritu de la vida del Maestro. Consagra al servicio desinteresado a los hombres. Una de las cosas más importantes de la vida humana consiste en averiguar lo que Jesús creía, en descubrir sus ideales y en esforzarse por alcanzar el elevado objetivo de su vida. De todos los conocimientos humanos, el que posee mayor valor es el de conocer la vida religiosa de Jesús y de la manera en que él vivió. Esto no significa que nosotros debemos imitar todo lo que hacía Jesús, sino más bien ver a Jesús como una inspiración e inspirar nuestras propias vidas para hacer la voluntad del Padre. No significa que nosotros debamos imitar todo lo que hace Jesús, porque hay muchos lectores que creen que debemos imitar todo lo que hace Jesús y no es así. Nosotros lo que debemos hacer es mirar las enseñanzas de Jesús, mirar su vida y sus ejemplos y ayudar a que eso sea de inspiración para nuestra vida, para ser nosotros divulgadores propios y personales. Es decir, si nosotros miramos la vida de Jesús y de sus enseñanzas, eso servirá para que eso nos ayude de inspiración, pero no debemos imitar a Jesús, porque Jesús era un hombre divino y nosotros somos simples humanos, no somos como Jesús. Jesús también tenía una parte humana, que no se nos olvide. Entonces yo creo que es la parte humana la que debemos observar para que eso nos ayude a inspirarnos, porque la parte humana sería, digamos, como el hombre renacido del Espíritu que se ha entregado a la voluntad del Padre. Eso yo creo que es lo que deberíamos observar para ayudarnos a inspirarnos. Dice la parábola del buen pastor. El buen pastor junta su rebaño en el redil, por la noche en tiempos de peligro. Y cuando llega la mañana, entra en el corral por la puerta. Y cuando llama, las ovejas conocen su voz. Pero el pastor que entra al corral por otro medio y no por la puerta es un ladrón y un salteador. El buen pastor entra al corral después de que el portero le abre la puerta, y su rebaño, conociendo su voz, sale cuando llama, y cuando ha sacado afuera todas sus ovejas. El buen pastor va delante de ellas, las conduce y las ovejas le siguen. Sus ovejas le siguen porque conocen su voz. No seguirán a un extraño, huirán de un extraño porque no conocen su voz. Esa multitud que está aquí reunida a nuestro alrededor es como el rebaño sin pastor. Pero cuando les hablamos, ellos conocen la voz del pastor y nos seguirán. Por lo menos los que tienen hambre de verdad y sed de rectitud lo harán. Alguno entre vosotros no sois de mi redil, no conocéis mi voz y no me seguiréis. Puesto que sois pastores falsos, las ovejas no conocen vuestra voz y no os seguirán. Esta enseñanza se ajusta a lo que le pasó a Jesús con los fariseos, porque los fariseos eran fanáticos, eran personas que predicaban a Dios, querían seguir a Dios, pero no se aplicaban sus enseñanzas y eran avariciosos, querían poder político religioso y no escuchaban
las enseñanzas del maestro ni tampoco querían aplicar las enseñanzas del judaísmo, que también eran buenas por aquel entonces, ¿no? Entonces yo creo que eso nos puede pasar también a nosotros, porque si nosotros divulgamos el libro Urantia, pero no hacemos carne esas enseñanzas y estamos nada más que compartiendo el conocimiento del libro Urantia, pero no aplicándonos ese conocimiento, pues puede pasarnos igual que los fariseos, que cometamos errores, que cometamos injusticias, que cometamos cosas radicales, y eso es algo que puede afectar a nuestro movimiento Urantia, ¿no? Evidentemente, todo el mundo va a cometer errores, todos, absolutamente todos. Incluso yo, incluso todos los que están aquí van a cometer errores en su divulgación porque somos seres humanos. Pero aún así, tenemos que tener claro que el libro Urantia es una guía espiritual, no es como si fuera una especie de Corán, o si fuera una especie de Biblia, o si fuera una especie de libro para alimentar nuestro conocimiento. Evidentemente también es para alimentar nuestro conocimiento y enriquecerlo, pero también es para vivir las enseñanzas y ser una guía para otros, ¿no? Porque si nosotros estamos divulgando el libro Urantia, pero no lo hacemos carne, pues entonces, como dije anteriormente, de eso nada nos sirve que divulguemos. Jenny, creo que te ha saltado eso. Dice el libro Urantia: Jesús no requiere que sus discípulos crean en él, sino más bien que crean con él, que crean en la realidad del amor de Dios y acepten con plena confianza la certeza de la seguridad de la afiliación con el Padre Celestial. El Maestro desea que todos sus seguidores compartan plenamente su fe trascendental. Jesús desafió en forma enternecedora a sus seguidores, no solo a que creyeran lo que él creía, sino también a que creyeran como creía él. Este es el significado pleno de su requisito supremo: seguidme. Dejadme expresar energéticamente esta verdad eterna. Si gracias a vuestra coordinación con la verdad aprendéis a manifestar en vuestra vida esta hermosa integridad en la rectitud, entonces vuestros semejantes os buscarán para conseguir lo que habéis adquirido. Sí, la cantidad de buscadores de la verdad que se sentirán atraídos hacia vosotros representa la medida de vuestra dotación de la verdad, de vuestra rectitud. La cantidad de mensajes que tenéis que llevar a la gente es, en cierto modo, la medida de vuestro fracaso en vivir la vida plena o recta, la vida coordinada con la verdad. Es decir, si nosotros hacemos las cosas bien, en el sentido de que vivamos las enseñanzas del libro Urantia, entonces vamos a ir por buen camino y vamos a ayudar de inspiración a otros. Yo creo personalmente de que el libro Urantia no solamente está aquí para enriquecer nuestros conocimientos, sino también para transformar vidas, enriquecer nuestras vidas espirituales. El conocimiento es muy importante también, porque el conocimiento y la fe no pueden ir separadas, es completamente imposible, porque si nosotros no dedicamos nada más a la fe, pero tampoco nos dedicamos al conocimiento, pues entonces dice el libro Durante también una cita, que podemos llegar a fanatizarnos espiritualmente. Y Jesús no buscaba un hombre que estuviera totalmente entregado a sentimientos espirituales, buscaba un hombre equilibrado, un hombre que tuviera su cierta coordinación y fuera intermedio, ¿no? En un sentido intermedio. Entonces, yo creo que también hay que equilibrar eso, ¿no? Que nosotros, a través de ese equilibrio, podamos vivir las enseñanzas y a la vez, pues, tener un poco de conocimiento del libro Urantia. Lo que sí es verdad, y esto hay que recordarlo a muchos, que el libro Urantia no es una verdad absoluta, es una verdad parcial. Es decir, que es una pequeña parte de toda la verdad que hay. No significa que no es toda la verdad, sino una pequeña parte de ella. Entonces, también al reconocer que es una pequeña parte de la verdad, también tenemos que ser humildes y no sentirnos superiores a los demás grupos religiosos, porque cada grupo religioso tiene su parte de verdad, tiene su parte de perla espiritual. Entonces, yo creo que siendo personas totalmente equilibradas en el sentido espiritual, en el sentido de conocimiento, podemos llegar a hacer grandes cosas. Dice el libro Urantia: el cristianismo rindió indudablemente un gran servicio a este mundo, pero quien más se necesita ahora es a Jesús. El mundo necesita ver a Jesús vivir nuevamente en la tierra, en la experiencia de los mortales nacidos del Espíritu, que efectivamente revelen
el Maestro a todos los hombres. Es fútil hablar de un renacimiento del cristianismo primitivo. Debéis seguir hacia adelante desde donde os encontráis. La cultura moderna debe volverse espiritualmente bautizada con una nueva revelación de la vida de Jesús e iluminada con una nueva comprensión de su evangelio de salvación eterna. Y cuando Jesús así se eleve, Él atraerá a todos los hombres hacia Él. Los discípulos de Jesús deberían ser más que conquistadores, aún fuentes colmadas de inspiración y de un vivir elevado para todos los hombres. La religión es tan solo un humanismo exaltado hasta que se la haga divina mediante el descubrimiento de la realidad de la presencia de Dios en la experiencia personal. La experiencia personal con Dios también es muy importante. O sea, nosotros muchísimas veces, el Maestro Jesús lo dijo, nosotros pues a veces cuando nos sentimos desfastados, nos sentimos confundidos, nos sentimos débiles, nos sentimos sin ganas de seguir adelante, muchas veces es recomendable hacer una oración a Dios o dirigirse hacia Dios de la manera que sea, o de la meditación espiritual, de lo que sea. O sea, a Dios no le importa de qué manera nos dirijamos a Él, pero hay que saber que Dios siempre va a estar ahí para nosotros, porque Él es nuestro Padre. Y como Padre, con un hijo, Él siempre va a estar ahí para nosotros, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Entonces yo creo personalmente que es muy recomendable que nosotros como creyentes a veces lleguemos a pasar un ratito con Dios, aunque sea un ratito, 10 minutitos, y, y pasemos un ratito con Dios, porque yo creo que eso es bastante beneficioso para nuestro crecimiento. Evidentemente eso no es el crecimiento, sino parte de nuestro crecimiento. El triunfo de la verdad. Dice el libro Urantia, sea cual fuera el conflicto aparente entre el materialismo y las enseñanzas de Jesús, podéis estar seguros de que las eras por venir, las enseñanzas del Maestro, triunfarán plenamente. Hay muchos que se ponen fatalistas, se ponen como creyendo de que el Evangelio no va a triunfar, de que Caligastia va a ganar, de que los rebeldes van a ganar y el mundo se va a destruir. Personalmente yo creo que esos pensamientos negativos precisamente alimenta de lo que tenemos miedo. Y yo creo que en vez de tantos pensamientos negativos, pues a veces también hay que pasar un poquito positivo, ¿no? Yo creo que hay que tener confianza en las palabras de Jesús y confianza en lo que nos dicen los reveladores y confianza en las promesas del Padre. Evidentemente nosotros muchos vamos a pensar negativo ante cosas que están sucediendo, como por ejemplo actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchos están pensando negativamente de que va a haber una guerra nuclear. Eso es algo normal en los seres humanos, en todos, en absolutamente todos, incluido en mí. Pero yo creo que a veces eh, es bueno también de que tengamos confianza en las enseñanzas de Jesús, confianza en las promesas del Padre y confianza de que los reveladores y los seres espirituales están ayudándonos constantemente para que lleguemos a edades de luz y vida. Hay que tener una cosita muy clara. Perdón. Hay que tener una cosita muy clara. Y es que los seres espirituales están aquí para ayudarnos, pero no están aquí para hacernos los deberes. Nosotros también tenemos que aportar un granito de arena, porque si nosotros le confiamos nada más que a los seres espirituales, pues entonces nosotros no vamos a hacer nada, pues entonces no vamos a llegar nunca a edades de luz y vida. Vamos a estar totalmente todo el rato estancados. Y tenemos que aportar ese granito de arena. Los seres espirituales están para ayudarnos, como un padre ayuda a su hijo a hacer los deberes, pero el padre no puede hacer los deberes a su hijo, porque entonces el hijo no aprende. Y muchas gracias por esta conferencia. Espero que os haya gustado.